Muy buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida a este día ya miércoles, la última clase de nuestra semana de cálculo 1. Estaba simplemente escribiendo acá en el costado de la pizarra un pequeño resumen de algunas derivadas importantes que nosotros ya hemos logrado calcular en las últimas clases y que es muy importante saberlas de memoria para efectos de las próximas evaluaciones, ¿ya? La primera de ellas es la derivada de una suerte de potencia donde el alfa puede ser cualquier número real. En particular, por ejemplo, aquí podríamos tener alfa igual a un medio y estaríamos calculando la derivada de la raíz, ¿ya? Y en ese caso esto quedaría un medio por un medio menos 1, lo cual simplemente entrega 1 partido por 2 raíz de x, que es justamente una de las derivadas que vimos en la clase anterior. Entonces, cada vez que tenemos un x que se puede escribir como una potencia, siendo la potencia cualquier número real, tenemos una fórmula para el cálculo de su derivada. La exponencial, cuando me refiero a la exponencial, me refiero a la base dada por la constante de Euler. Su derivada es la misma exponencial y esta es la única función cuya derivada es ella misma. Por otro lado, cuando uno deriva una exponencial cualquiera, acá es muy importante recordar que falta un logaritmo natural de a. Y esto lo explicamos en la clase anterior. Entonces, para efectos de próximas evaluaciones, estas tres derivadas hay que saberlas de memoria y la idea es que esta tablita la podamos ir completando con muchas más derivadas. Por lo tanto, en resumen, lo que les estoy tratando de decir es que muchas veces para el cálculo de la derivada no será necesario calcular un límite, sino simplemente conocer su fórmula. Durante la clase de hoy veremos algunas técnicas que son denominadas las leyes de las derivadas, que nos permitirán calcular muchas derivadas de funciones, donde estas van a estar dadas por sumas, productos, cocientes o ponderación por escalar de funciones cuyas derivadas ya conocemos, por ejemplo, las que tenemos en esta tabla. Así que toda la clase nos vamos a centrar en la demostración y en ejemplificar este gran teorema. Entonces, partamos con la clase. Y les voy a invitar a que miren estas cuatro leyes. Si se dan cuenta, las vamos a denotar con L1, L2, L3 y L4, porque con respecto a ese lenguaje yo me voy a estar refiriendo en las futuras clases. La primera ley, que es L1, fíjense que tengo una función f multiplicada por una constante. Y lo que me dice la primera ley es que la constante sale de la derivada, ¿ya? Es decir, se va afuera. Entonces vamos a probar esa primera ley. Recordemos que tenemos, en este caso, una función f y nos vamos a dar una nueva función que la vamos a denotar con f grande, que no es otra cosa que una constante por la f chiquitita. Y queremos calcular la derivada con respecto a x de esta constante por la f. En otras palabras, queremos calcular la derivada de la f grande. Si uno llega y aplica simplemente la definición, esto debiera corresponder a límite cuando h tiende a 0 de la f grande en x más h menos f grande en x partido en h. Y en este instante quiero pedirles que ustedes me escriban en el chat, porque este tipo de cosas son las que uno tiende a cometer errores en las evaluaciones, y yo hago la demostración justamente para que ustedes no cometan este error. Quiero que en el chat me escriban en función de la constante y la f chiquitita. ¿Quién es la f grande evaluada en x más h? ¿Ya? Escríbanmelo en el chat. ¿Quién es la f grande evaluada en x más h?
Exacto, Javier, muy bien. Es la constante no cambia, pero la f chiquitita la evalúo en x más h. Similarmente, la f de x está dada por la fórmula normal, que es c por f de x, y esto partido en h. Entonces les voy a invitar a que me respondan en el chat. ¿Qué es lo que usted haría con esta expresión de aquí? Piensen principalmente en el numerador. ¿Están de acuerdo que la constante c la puedo factorizar, como muy bien lo dice Manuel y Javier y también Andrés? Y luego la constante que está factorizada la puedo sacar del límite. Entonces hagamos eso en dos pasos. Primero, factorizamos. Entonces queda c factor de la f en x más h menos la f en x y todo esto partido en h. Y como muy bien lo plantearon, acá tenemos una constante. Por lo tanto, sale del límite. Entonces queda la constante multiplicada por el límite cuando h tiende a 0 de esta expresioncita que tenemos acá. Entonces les anticipo la pregunta. ¿Qué es esto que estoy enmarcando? Díganmelo en el chat. No es una manera de verlo es m, pero explícitamente, ¿quién es? Es la derivada, muy bien, es la derivada de la función f chica. Por lo tanto, lo que quedó es la constante por la derivada de la f. En conclusión, y simplemente para que miremos a modo de resumen, partimos con esta expresión de acá arriba, que es constante por función, y lo que ocurre finalmente, después de mucho cálculo, es que la constante salió de la derivada y quedó acá afuera, ¿ya? Que es justamente la propiedad 1. Entonces, ¿de qué sirve esta ley? ¿Qué pasa si yo conozco la derivada de alguien? Por ejemplo, esto no es necesario que lo copien. Por ejemplo, yo quiero calcular la derivada con respecto a x de 3 veces x al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué hacemos con la constante? La saco del cálculo de la derivada y queda 3 derivada con respecto a x de x al cuadrado. Y la gracia es que nosotros ya tenemos una tablita para conocer la derivada de este objeto. ¿Quién me dice cuánto vale la derivada de x al cuadrado con la tabla que ya conocemos? Excelente, 2 veces x, por lo tanto aquí quedó 3 por 2 veces x, cuyo resultado finalmente es 6x. ¿Se dan cuenta que con esto, teniendo la tabla y teniendo las leyes, podemos construir muchas más derivadas de funciones? ¿Ya? Entonces Juan pregunta, ¿qué tabla? Juan, la clase pasada, ¿ya? La clase pasada nosotros construimos esto. Así que te doy un segundo para que le saques una foto, ¿ya? Rapidito una foto, Juan, para que lo tengas ahí a la mano. Te doy 10 segunditos para que le saques la foto. Y aquellos que no la tenían, para que le saquen la foto ahora. Bien, prosigamos. Fíjense la ley 2. En la ley 2, lo que queremos hacer ahora es calcular la derivada de la suma. Entonces vamos a calcular la derivada y nos vamos a dar dos funciones y vamos a construir una f grande que es la suma de estas dos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Voy a calcular la derivada de la suma
de estas dos funciones. Y esto, como usted ya sabe, es simplemente la derivada de la f grande. ¿Cómo se calcula la derivada? Simplemente aplique la definición. Límite, cuando h tiende a 0, de la f evaluada en x más h, menos la f grande evaluada en x, partido en h. Y la misma pregunta de siempre. Escriban en el chat quién es la f grande evaluada en x más h. Rápido, para que podamos avanzar. Escriban quién es la f grande evaluada en x más h en el chat. Javier, muy bien. Fíjense, acá tengo la f grande y acá tengo que corresponde a la suma. Por lo tanto, si el x lo cambio por un gatito, tengo que poner el gatito en cada una de estas funciones. Y en este caso, nuestro gatito es simplemente x más h. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendremos será la f chiquitita evaluada en x más h más la g chiquitita evaluada en x más h. ¿Ya? Ahora voy a escribir algo y quiero que tomen mucha atención porque aquí quiero ver si están atentos. Ahora tengo que escribir menos la f grande evaluada en x. Entonces voy a escribir menos f de x más g de x. Y todo esto partido en h. Quiero preguntarles, para que me respondan en el chat, ¿está bien escrito? Ahí me están haciendo un comentario que es muy importante. Como acá aparece un signo menos, todo lo que escriba a continuación lo voy a poner entre paréntesis. Porque este signo menos le va a cambiar el signo al de acá. ¿Ya? Y este tipo de cosas son errores frecuentes en el cálculo del límite. ¿Bien? Por lo tanto, ahora quiero hacer algo rápido. Quiero que todos miren con mucha atención. Recuerden que ahora la f va a quedar con signo menos y la g también. Por lo tanto, voy a unir la f con la f y la g con la g. Quedando finalmente de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0. Y ahora juntemos solo las f's. Menos la f chiquitita. Y ahora voy a poner un más la g's. Y todo esto dividido en h. ¿Ya? Aquí quiero saltarme un pequeño paso. Y para esto quiero hacer lo siguiente. Recuerden que si usted tiene a más b partido por c, esto simplemente es a partido por c más b partido por c. Y en nuestro caso, esto va a jugar el papel de a y esto de acá va a jugar el papel de b. Por lo tanto, el h va a dividir al a y el h va a dividir al b. Vale decir, voy a borrar aquí, borro el h y acá va a quedar el primero dividido en h y el segundo dividido en h también. Y como acá separé, pongo un paréntesis grande para que se entienda que el límite se lo estoy aplicando a ambas partes. De acá, recordemos algo del capítulo 1, que el límite lo puedo distribuir tanto en la suma como en la resta. Por lo tanto, voy a calcular el límite del primero más el límite del segundo, obteniendo finalmente esta expresión. Más este otro límite.
Bien, y ayúdenme ustedes en el chat. El primer límite, ¿a quién corresponde? Escríbanlo en el chat, jóvenes. A la derivada de f. Y el segundo, ¿a quién debería corresponder? A la derivada de la función g. Y era justamente lo que queríamos. La derivada de la suma simplemente se distribuye en el primero y en el segundo. Por lo tanto, para que se lo aprendan de memoria, la derivada de una suma es la suma de las derivadas respectivas. ¿Bien? Por otro lado, simplemente quiero que sigan mirando la pizarra del lado derecho. Yo esta suma la podría haber transformado en resta. Y acá hubiese tenido menos, menos, y acá hubiese quedado un menos grande, acá un menos grande y un menos también. Por lo tanto, la ley 2 la puedo aplicar tanto para sumas como para restas. Y eso es para que lo tengan presente porque lo vamos a utilizar muchas veces. Veamos ahora la ley 3, porque la ley 3 es la más complicada de todas. Vamos a ver un pequeño ejemplito ahora de esta ley que acabamos de trabajar. Y miremos qué pasa si yo quiero calcular la derivada con respecto a x de e a la x más 5x al cubo. ¿Qué me dice la ley de la suma? Que yo puedo calcular la derivada del primero y sumársela a la derivada del segundo. Por lo tanto, esto va a ser derive el primero y luego mantiene el signo más la derivada del segundo. ¿Quién me dice a partir de la tabla cuánto vale la derivada de la exponencial? ¿Ya? Ignacia, otra manera de decirlo es ella misma, ¿ya? Pero lo que acabas de decir está bien. Pero podemos simplificar la escritura diciendo simplemente la misma. ¿Qué hago en este segundo caso? ¿Qué es lo primero que debiera hacer? Excelente. La constante, que en este caso es 5, va fuera, la sacamos fuera de la derivada. Entonces queda 5 por la derivada de x al cubo. Y finalmente, ayúdenme ustedes de manera muy rápida. ¿Cuánto vale la derivada de x al cubo? Vale 3 porque el exponente baja y después al exponente se le resta 1, por lo tanto quedó x al cuadrado. Finalmente el resultado quedó e a la x más este 5 por este 3 da un 15 y simplemente mantengo el x al cuadrado. ¿Ven? Fácil, fácil, fácil. Fíjense que con solo 3 derivadas, que son las que tenemos en esta tablita, ya somos capaces de construir pequeños monstruitos que a uno le podrían aparecer en la prueba, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando ahora con la ley número 3. Entonces, la ley número 3, quiero que me regalen un segundito para mirar nuevamente la ley 1 y la ley 2. La ley 1, la constante sale. En la ley 2, la derivada se distribuye. Es decir, se está comportando igual que el límite. Las constantes salen y para la suma o la resta se distribuye. ¿Qué pasaba con el límite en el producto? Era el límite del primero por el límite del segundo. Pero si se dan cuenta, en la ley 3
para las derivadas se convierte en un monstruote, ¿ya? Es decir, la derivada del producto no es la derivada del primero por la derivada del segundo, sino que aparece una fórmula extraña. Y vamos a ver por qué está pasando esto. Entonces, vamos a partir, al igual que en los casos anteriores, diciendo que la f grande es simplemente el producto entre la f chiquitita y la g chiquitita. Y acá vamos a hacer un pequeño repaso de algo que vimos hace un par de clases atrás. Así que calculemos la derivada de este productito, que si no es otra cosa que la derivada de la f grande. Ya, aquí ya me voy a ir saltando algunas cosas porque ustedes ya las manejan bien. Así que vamos a escribir límite cuando h tiende a 0 de la f evaluada en x más h menos la f en x y todo esto partido en h. Ya, ahora tenemos que reemplazar en la f grande el x más h. Por lo tanto, para que miren acá arriba, aquí voy a escribir x más h y x más h. Entonces, esto va a ser, lo voy a escribir lo más chiquitito posible. Límite, cuando h tiende a 0, de la f en x más h, multiplicada por la g en x más h, y acá tengo que quitarle la f en x, la g en x. ¿Cuál es el problema que tengo con esto? Que no logro construir la derivada de la f chica y la g chica. Porque para que eso ocurriese, tengo que escribir f en x más h menos f de x y todo esto partido por h, y así como está, no puedo encontrar ninguna factorización que me lo permita. Entonces, aquí se hace un pequeño truco. Este truco no hay que sabérselo antes de verlo, ¿ya? Entonces, por eso lo estamos viendo ahora, para que si en alguna prueba tiene que utilizarlo, lo pueda utilizar. Se llama sumar cero. Y el cero que vamos a sumar va a ser el siguiente. Déjenme ver cuál es el cero apropiado. Ya, voy a restar. Fíjense, aquí voy a restar el f de x, g de x más h, ¿ya? Y como lo resté, fíjense, también lo voy a tener que sumar. Entonces aquí tengo que poner dividido en h, y acá debiera continuar con la siguiente partecita, que es el f en x, g de x más h, ya esto tiene que estar con un signo más, para que así la suma entre esto y esto de 0, y me falta simplemente restarle esta cantidad de acá, que sería f de x, g de x, y todo esto partido en h, ¿ya? Entonces en la práctica, déjenme poner acá un paréntesis grande, este paréntesis parte acá y termina acá. Tengo ahora una expresión un poquito fea, vamos a subir, y concentrémonos en esta expresión. Fíjense que lo que tengo acá arriba, puedo factorizar por g en x más h, ¿ya? Mientras que abajo puedo factorizar por f de x, y como acá además tengo una suma, puedo aplicar el límite del primero más el límite del segundo. Entonces vamos haciendo esto lento. Calculemos el límite del de arriba. Límite cuando h tiende a 0. Y recuerden, en este puedo factorizar por el g en x más h. Entonces quedó g en x más h factor f en x más h menos f en x y todo esto partido en h. A todo esto tengo que sumarle el de acá abajo, y recuerden que el límite lo aplico en el primero y en el segundo. Por lo tanto, escribo más límite cuando h tiende a 0, y acá abajo voy a factorizar por la f. Entonces quedo f de x factor
de g en x más h menos g en x y todo esto partido por h. Ya, yo sé que ha sido mucho cálculo, pero es importante que hagamos este trabajo para poder ir repasando aquellas cositas que muchas veces a uno se le olvidan. Primero, fíjense que en el límite que tengo acá arriba, tengo un producto. Por lo tanto, podría calcular como el límite del primero por el límite del segundo. Separemos eso. Límite, cuando h tiende a 0, de g en x más h. Me van a disculpar, pero lo voy a escribir más pequeño porque si no, no me va a quedar espacio. Límite, cuando h tiende a 0, de g en x más h, por el límite del segundo. Ya, voy a hacer esto y ahora tengo que agregar el otro límite, el de acá. Más el límite cuando h tiende a 0 de f de x por el último límite. Y acá va a venir la parte más difícil, donde vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué también estamos entendiendo límites? ¿Ya? Todo lo que les voy a preguntar ahora es un problema de límites, no es otra cosa que eso. Primero, esta expresión que estoy enmarcando, ¿cuánto vale? La derivada de la f, ¿cierto? Entonces la vamos a escribir así. Esta expresión de aquí es simplemente f' en x. ¿De acuerdo? Siguiente. Este de acá. ¿Quién es? La derivada de la g. Ya, aquí vienen las dos preguntas malvadas. Ya, estas preguntas son de la I1. Díganme ustedes, ¿cuánto vale ese límite? Excelente. Fíjense, y esto es en torno a la clase anterior, que yo se los mencioné. El límite está en h. Por lo tanto, como esto solamente depende de x, es una constante para efectos del límite. Vuelvo a repetir, como la función depende de x y el límite lo estoy calculando en h, a pesar de que esto es una función, es constante para efectos del límite. Por lo tanto, el límite de una constante es la misma constante, f en x. Profe, Estimada Antonia, cuéntame. es que me perdí en la parte de arriba donde dice el límite de h a 0 de g de x más h. ¿Por qué más h? Porque lo tenemos aquí. Ese viene de la factorización de acá arriba. Mira, de esa de ahí. Lo único que hice en esta expresión, como se está repitiendo, lo factorizo y lo mando justamente aquí afuera. Y quedó así. ¿Ya? Más aún, si tú multiplicas este por este de acá, te queda eso. Y si multiplicas este por el de acá, te quedó eso de ahí. ¿Bien? Ya, ahora viene la pregunta malvada. ¿Cuánto vale este límite y por qué? Vuelvo a repetir. ¿Cuánto vale ese límite? Ya, todos me están diciendo g de x. ¿Quién sabe decirme por qué es g de x? No, no, no es llegar. ¿Cuándo podemos llegar y evaluar en un límite? A ver, ¿quién se acuerda? Sí,
Muy bien cuando es un polinomio, pero no sabemos si... María Ignacia, esa es la pregunta, esa es la respuesta, Isabel, también. Podemos llegar y evaluar cuando la función es continua. Jóvenes, quiero que miren aquí un poquito, por favor, todos tomen atención. Acá estoy asegurando que la derivada existe. Si la función tiene derivada, pregunta, ¿es continua? Sí. Y si es continua, ¿puedo llegar y evaluar? Exacto. ¿Se dan cuenta cómo esto es solo teórico? Ese tipo de cosas es las que nos interesa que ustedes logren entender. No queremos que hagan las demostraciones. Queremos que logren entenderlas. Cómo una cosa es consecuencia lógica de otra. Esto no se los he dicho hasta ahora, pero la única razón real para que muchos de ustedes estudien estas cosas no es solamente para que sufran, también, ¿ya? Pero no es solamente para eso. Es para que logren entender cómo hay lineamientos lógicos donde un objeto se desprende con argumentos lógicos de otros. Eso es lo que queremos que usted logre cuando salga de la universidad. Y muchos cursos más adelante necesitan esa herramienta. No que usted necesariamente sepa derivar, sino que sepa deducir consecuencias a partir de argumentos. ¿Ya? Entonces, no es simplemente, es que el h tiende a 0, pongo 0. No. Como la función tiene derivada, entonces la función es continua. Y cuando calculo el límite, llego y evalúo. Por lo tanto, esto es g de x por, y esto lo vamos a escribir aquí, por continuidad. Bien. Por lo tanto, regálenme un segundito y después les voy a dar unos 30 segundos para que respiren. Voy a ponerlo en el orden adecuado. Primero voy a poner f' por la g, que es esta de acá. Mantengo el más y luego escribo la f, perdón, escribo la g' y finalmente escribo la f, que es justamente la fórmula que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, quiero simplemente reescribir la fórmula, que es la siguiente. La derivada con respecto a x de la f por la g, y esto me entrega f' por g más g' por la f. ¿Ya? Y ahora quiero que miren lo siguiente. Fíjense que acá estoy derivando dos funciones. A la f le vamos a llamar primera y a la g le vamos a llamar segunda. ¿Y qué me dice la derivada del producto? La derivada del producto es lo siguiente, para que todos tomen atención. Es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Eso lo vamos a escribir. Entonces, la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y esto les puede servir como una regla memotécnica para acordarse la derivada del producto. Como el producto puede identificar un primero y un segundo, esto es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Con esto vale la pena que hagamos un ejemplo. Entonces, calculemos la derivada con respecto a x de x a la quinta por 3 elevado a x. Entonces les voy a dar 30 segunditos para que respiren
aquellos que quieran anotar esa notita la agreguen y vamos a resolver el ejemplo en un par de segundos más. Martín, simplemente para responder tu pregunta, el g en x más h no sé si tiene derivada. Lo único que estoy asegurando es que si la g tiene derivada, entonces la g es continua, ¿ya? Y por lo tanto puedo calcular el límite cuando h tiende a 0 y ese límite va a ser g de x, ¿ya? Entonces recuerda que derivada implica continuidad, lo cual nos permite calcular el último límite que planteamos. Si sigues teniendo dudas con respecto a eso, lo podemos conversar al final de la clase. Bien, entonces, miremos simplemente a partir de la nota que vamos a identificar a alguien con el primero y a otro con el segundo. El primero va a ser el x a la quinta y el segundo va a ser simplemente la exponencial. Entonces hagamos esto muy lentamente. ¿Qué dice el teorema o la ley número 3? Dice, primero, calcula la derivada del primero. Entonces escribo x a la quinta y le pongo su derivada. Entonces, la derivada del primero por el segundo. Y ahora escribo más y quiero escribir la derivada del segundo por el primero. ¿Se dan cuenta? Solo apliqué la fórmula, no calculé ninguna derivada, solo la fórmula. Ahora empiezo a ocupar la tabla. Rápido, para que todos me escriban en el chat. ¿Cuánto vale la derivada del primero? Muy bien. 5 por x a la cuarta. Y el segundo no le hago nada, lo mantengo. 3 a la x. Bien. Más. ¿Cuánto vale ahora la derivada del segundo? Excelente. 3 elevado a x por el logaritmo natural de la base, que es 3. Y simplemente mantengo este objeto. Y se acabó, jóvenes. Simplemente llegue, aplique la ley más la tabla que usted ya conoce, ¿ya? Estas son preguntas de la próxima interrogación, ¿ya? Y si se dan cuenta, es básicamente tener buena memoria, ¿ya? No es más complicado que eso. Acá, en estricto rigor, si se pudiese simplificar algo, se simplifica, pero se dan cuenta que acá no hay nada que se asocie con nada más. Por lo tanto, se deja así, ¿ya? Se deja expresado y si se puede simplificar, se simplifica. Pero en este caso es insimplificable. No existe esa palabra, pero la vamos a ocupar igual. ¿Qué nos queda? Calcular la ley del cociente, ¿ya? Esa va a ser la única que no vamos a hacerla por límite, sino que la vamos a hacer con algunas técnicas ya aprendidas, ¿ya? Bien. Aquí les voy a pedir que tomen harta atención porque las técnicas son bien bonitas, son bien interesantes y es bueno que las puedan manejar también. Yo quiero calcular la derivada del cociente de la f partido en la g. Y la gracia es que todo cociente se puede escribir en la práctica como un producto, que es este de aquí. Entonces uno dice, como el cociente es un producto, aplico la ley 3. La derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces aquí, este es el primero y este es el segundo. Escribamos la derivada del primero por el segundo, más, y aquí, fíjense, la derivada del segundo, pongo un prima y pongo el segundo acá adentro. Y esto lo multiplico por el primero. ¿Qué acabo de concluir?
que la derivada del cociente es esta formulita de acá, pero me gustaría saber quién es este de aquí. Entonces, este lo vamos a poner con signo de pregunta. ¿Quién será? Y acá viene el truco, la técnica que quiero que trabajemos. Voy a escribir algo y les voy a pedir que ustedes me digan cuánto vale. G de X por 1 partido en G de X. ¿Quién me puede decir cuánto vale esto? Vale un 1, ¿cierto? Porque simplemente es al multiplicar este con el de arriba y este con el de abajo, queda G partido por G, que no es otra cosa que 1. ¿Bien? Entonces, esta igualdad la voy a derivar a ambos lados. Como al lado izquierdo tengo un producto, voy a tener el primero y el segundo. Y aquí miren con alta atención. Cuando derivo el producto del lado izquierdo, digo, la derivada del primero, perdón, voy a escribir con negro, la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo, ahí está la derivada, por el primero. ¿Ya? Y esta pregunta es para ustedes. Como al derivar estoy derivando a ambos lados para mantener la igualdad, pregunta, ¿cuánto vale la derivada del lado derecho? Ya, primero que todo, el lado derecho es una constante. Cha, 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 chan. Y acá nos falta eso. Nosotros en la clase anterior vimos que la derivada de una constante vale ¿cuánto? 0. Por lo tanto, para que volvamos acá abajo, vuelvo a repetir, estamos derivando esta igualdad. Eso significa que derivo al lado izquierdo de la igualdad y al lado derecho de la igualdad. Al lado izquierdo, la derivada me dio esto, aplicando la ley 3. Pero al lado derecho, tengo que derivar con respecto a x el 1. Y eso es la derivada de una constante, por lo tanto me da 0. ¿Por qué estoy haciendo esto? Miren con atención. Esto de aquí, que es lo que estoy buscando acá arriba, lo puedo despejar de esta ecuación. Es decir, esto que está sumando lo paso restando y esto que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir. Este de aquí, que está sumando, lo voy a pasar restando. Entonces va a quedar igual menos g' de x partido por g de x. ¿Y esto a cuánto tendría que ser igual? A esta expresioncita de acá, que es 1 partido por g de x derivado, y me falta escribir este g de aquí, y lo voy a escribir acá. Y ahora yo les pregunto, si este g está multiplicando, ¿pasa al otro lado? Díganme en el chat, pasa al otro lado, dividiendo. Por lo tanto, como este g es el mismo que tengo acá abajo, esto va a quedar al cuadrado y esto va a desaparecer. Entonces, borramos aquí y acá quedó al cuadrado. Entonces, ¿qué me falta? Voy a tomar esto de acá, que corresponde a esta expresión, y la vamos a reemplazar acá arriba. ¿Ya? Fíjense que esto de aquí es esto de acá. Por lo tanto, esto lo reemplazo acá arriba. Entonces,
veamos qué es lo que quedó. Quedó f' de x por 1 partido en g. Y ahora pongo menos, fíjense que ahora esto de aquí lo voy a reemplazar por esto de acá, menos g' partido por g al cuadrado, y todo esto multiplicado por la f. ¿Ya? Y con esto estamos terminando. ¿Qué hay que hacer ahora? Fíjense que tengo casi el mismo denominador. La diferencia es que aquí está el cuadrado y aquí solamente aparece un g. Entonces voy a hacer una trampa. Miren todos aquí. Como acá aparece una pura g abajo, la voy a poner al cuadrado y arriba voy a poner g de x. Y ahora, como tienen el mismo denominador, los puedo restar, obteniendo finalmente f' g menos g' f partido por g de x al cuadrado. ¿Ya? Y con eso les voy a regalar unos 30 segundos para que puedan terminar de adquirir todas las ideas de lo que acabamos de hacer. Bien. Entonces vamos a hacer lo mismo que hace un rato atrás, tratar de ver cómo nos podemos aprender esto de memoria. Fíjense que queremos calcular finalmente la derivada del cociente. Y esto tiene la siguiente fórmula. Bien, cuando yo me lo aprendí, me lo enseñaron de la siguiente manera. Fíjense que a diferencia del anterior, teníamos primero y segundo, en cambio aquí tenemos arriba y abajo. Por lo tanto, fíjense cómo funciona esto. La derivada del cociente es la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba, todo esto partido por el de abajo al cuadrado. En otras palabras, lo vuelvo a escribir, es la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo multiplicada por el de arriba y todo esto dividido por el de abajo al cuadrado. ¿Ya? Y esta regla memotécnica usted la puede utilizar para aprenderse la técnica o la ley de memoria. ¿Ya? Entonces ahora vamos a mirar algunos ejemplos, con lo cual vamos finalmente a terminar la clase del día de hoy. Entonces miremos un ejemplito bastante sencillo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular, por ejemplo, la derivada con respecto a x de x partido por 1 más x? Acá tengo a alguien que está arriba y a alguien que está abajo. ¿Bien? Entonces hagámoslo con calma. Tenemos el de arriba y tenemos el de abajo. Escribámoslo tal cual como aparece en la ley. ¿Qué dice la técnica? Primero, calcula la derivada del de arriba. Entonces voy a poner el de arriba, derivado, multiplicado por el de abajo, que es 1 más x. Luego, ¿qué viene? Un signo menos, y me dice, ahora deriva el de abajo, entonces 1 más x, derivado, ¿por quién? Por la f, que es el de arriba. Y todo esto partido en el de abajo, que es 1 más x, elevado al cuadrado. Ya. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Calculemos
la derivada de x. ¿Ya? Esto es simplemente dA de x, ¿Ya? Aquí voy a hacer algo chistoso, pero este de aquí lo voy a juntar un poquito más acá. ¿Qué pasa si usted estuviese en kinder? ¿Cuánto sería eso? Bonito, ¿no? No se lo cuenten a nadie. Ya, es como si hubiésemos esos chachas. Marcos, ahora ya sabes dividir desde kinder. Bien. Ya, ahora veamos el siguiente. Queremos calcular esta derivada de aquí. Entonces, 1 más x prima es simplemente la derivada con respecto a x de 1 más x. Ya, díganme ustedes, ¿qué hago acá? ¿Qué aplico? Ya, Ignacia, me parece muy bien, pero me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Tengo que aplicar alguna ley? La ley 2, ¿cierto? Entonces acá simplemente digo, por la ley 2 va a ser la derivada del primero más la derivada del segundo. ¿Cuánto vale la derivada del primero? 0. ¿Y cuánto vale la derivada del segundo? Entonces, con esto, 0 más 1 dio 1. El resto, miren aquí todos un poco acá arriba, volvamos acá arriba. Lleguemos y reemplacemos. Esto dio 1. Esto de acá dio 1. Entonces, voy a subir acá un poquito. Mantengamos eso ahí. ¿Qué quedó? 1. Recuerden que estoy acá arriba. Por 1 más x menos 1 por x. Y todo esto dividido, subo un poquito más, por 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, quedamos hasta por ahí. ¿Qué quedó finalmente? 1 más x menos x partido por 1 más x al cuadrado. Este x con el de acá se fueron y quedó 1 partido en 1 más x al cuadrado. Marcela, la derivada de x es 1, porque recuerda que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. En particular, si el n vale 1, vas a tener esto. La derivada con respecto a x de x a la 1 es simplemente 1 por x a la 1 menos 1, que es lo mismo que decir 1 por x a la 0, que es simplemente 1 por 1, que es 1. ¿Bien? Y no hay más donde perderse con eso. Bien, todavía nos quedan unos minutos y esos minutos los vamos a aprovechar para resolver ejercicios. Fíjense que ya hicimos el 4, ¿ya? El 3 lo tenemos de la clase anterior. Hicimos ya el 2, entonces podríamos trabajar el 1, ¿ya? Y vamos a complementar con algunos problemitas más, simplemente como que estuve ahí mezclando cosas. Entonces hagamos con esto el primer ejercicio. Y ahora lo vamos a hacer como niño grande, como usted debiera hacerlo el día de la prueba. Entonces va a quedar 2x a la quinta menos 3x al cubo más x cuadrado menos 7. Bien, como aquí tengo sumas y restas, recuerden que la derivada para las operaciones suma y resta simplemente se distribuyen. Por lo tanto, es la derivada de este menos la derivada del de acá, más la derivada de ese, menos la derivada del último.
Por lo tanto, solamente, como muy bien dice Ignacia, aplicar la ley 2. Entonces vamos a escribirlo. Esto va a quedar la derivada de 2x a la quinta menos la derivada de 3x al cubo más la derivada de x al cuadrado menos la derivada de 7. Ya, hagamos la parte rápida. ¿Cuánto vale la última derivada? 0, porque es la derivada de una constante, ¿cierto? ¿Cuánto vale la derivada de x al cuadrado según la fórmula? Bajo el exponente y luego el exponente le restó 1. Por lo tanto, al bajar el exponente quedó 2 y luego si al exponente le restó 1 quedó así. Ya, aquí viene un poquito más difícil. ¿Qué hago con esta constante? La saco fuera, ¿cierto? Y luego calculo la derivada de x al cubo. Por lo tanto va a quedar, vamos a escribirlo acá. Primero saco el 3, que es esta constante de acá, y luego derivo ese de ahí. Y la derivada de x al cubo, lo voy a escribir con verde, es 3x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y finalmente hago lo mismo con este. Saco el 2 y luego derivo el x a la quinta. ¿Qué voy a obtener? Aquí voy a poner esto, saqué el 2 y luego derivo el x a la quinta, que es 5x a la cuarta. Y veamos qué nos quedó. Esta expresión de acá no es otra cosa que 10x a la cuarta. Esta expresión de aquí es 9x cuadrado. ¿Va con más o con menos? Me perdí. Con menos, muy bien. Entonces aquí vamos a poner un menos, porque aquí aparece un menos. Ahora tengo que poner un más, porque acá aparece un más. Aquí escribo 2x, y luego le agrego algo más, ¿no? El último, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, no hay que agregar nada más. Y se dan cuenta, tampoco puedo simplificar nada, por lo tanto, la expresión queda ahí. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Fíjense que ya todos los ejemplos fueron abordados en algún momento de la clase. No es necesario factorizar, ya simplemente simplificar lo máximo que se pueda. Entonces, en resumidas cuentas, la clase de hoy nos entrega una técnica para poder calcular derivadas de álgebras de funciones. ¿Qué cosa era el álgebra de funciones? Sumar, restar funciones. Tomar una función y multiplicarla por una constante. Multiplicar funciones y dividir funciones. Solo precálculo, ¿ya? Entonces, la técnica del día de hoy, que es la ley, que son 4, las leyes, nos van a permitir calcular muchas, más aún infinitas, posibles derivadas, solo a partir de una tabla. ¿Ya? Esta tabla se va a ir incrementando, más aún la próxima clase vamos a empezar a ver derivadas de funciones trigonométricas que a ustedes les encantan tanto, y con eso vamos a ir haciendo que esta tabla crezca, crezca y crezca mucho más, con lo cual vamos a poder hacer muchas preguntas interesantes el día de la interrogación. Pero no se preocupen porque ustedes son buenos, brillantes y solamente tienen que confiar en ustedes mismos y estudiar mucho, ¿ya? Un abrazo grande para todos, que tengan un gran fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Ya, harto ánimo y me queda un ratito más por si tienen preguntas.